Estimados alumnos del curso Incorporación de Estándares de Derechos Humanos en las Políticas Públicas, reciban una cordial bienvenida. En esta segunda semana vamos a hacer nuestra primera clase temática sobre el tema de estándares de derechos humanos a nivel general. Vamos a recordar un poco cuáles son estos estándares. Espero que hayan podido revisar en la semana pasada algunos de los principales textos normativos a nivel internacional, que son los que nos recuerdan un poco cuáles son las obligaciones que tienen los estados. Considerando que en nuestro grupo tenemos alumnos no solamente de Perú, sino también de otros países, vamos a tratar de hacer una perspectiva un poco más general. Como de costumbre les recuerdo que además de ver este video y de leer las lecturas obligatorias, por favor participen en los foros y cualquier consulta que tengan me la manden a mí o a la señora Rosa Moscoso sobre cualquier aspecto del curso. Vamos a ver en esta semana, como decía, lo que son los principales estándares de derechos humanos, y básicamente nos estamos refiriendo a aquellas obligaciones que los estados han asumido al firmar diferentes pactos internacionales, y que son los contenidos, los lineamientos de aplicación, de implementación de estos derechos dentro de las políticas públicas a nivel nacional que se deberían cumplir. Tal como su nombre lo indica, un estándar, digamos, es el ideal al que se debería llegar, lo óptimo. Obviamente los estados tienen que ir implementando estas regulaciones dentro de sus países, pero no pueden, digamos, dejar de hacerlo, o no pueden aducir dificultades internas o falta de presupuesto para no hacerlo, sino se tiene que demostrar que se está tratando de llegar al estándar máximo, al estándar impuesto por las normas internacionales, que obviamente nunca va a ser perfecto, pero tiene que haber por lo menos las condiciones institucionales para que esto se presente. Quería recordarles que a nivel internacional una manera importante de ver cuáles son en la actualidad estos estándares o estos requerimientos de derechos humanos que tenemos a nivel del sistema internacional están resumidos en lo que se conoce ahora como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que anteriormente eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual los diferentes países que somos partes de la ONU se habían puesto de acuerdo que de todos los derechos, digamos, y de todos los problemas que tiene la humanidad a nivel internacional, se iba a priorizar una serie de aspectos para alcanzar hasta el 2015. Se ha reunido la Asamblea de la ONU y se ha vuelto a revisar, y se ha visto por conveniente que de ahora en adelante, por lo menos en el periodo que queda de aquí hasta el 2030, se va a priorizar lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque, como es conocido para todos nosotros, una de las principales preocupaciones que tiene en este momento la humanidad es el derecho al medio ambiente sano, el derecho a un ambiente, digamos, equilibrado, que está poniéndose en peligro por el cambio climático. Entonces lo que se ha hecho es que todos los demás objetivos que tienen que ver con pobreza, con educación, con género, como ahora vamos a ver, todos tienen que estar enfocados con una mirada de desarrollo sostenible, con una mirada de tratar de ver cómo podemos luchar todos juntos contra el cambio climático y poder prevenir esta grave amenaza que se está dando contra la humanidad. Entonces les invito a revisar, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera resumen los principales objetivos en derechos humanos que se ha planteado la comunidad internacional. Entre ellos, algunos que son importantes para nuestros países, tenemos por ejemplo la reducción de la pobreza, lograr el hambre cero, mejorar los sistemas de salud y de educación, mejorar las grandes brechas de género que tenemos, ver el tema de cambio climático, como ya se ha mencionado, etcétera, ¿no? Además, tenemos una serie de instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestros estados, en los cuales están contenidos estos estándares de derechos humanos, que vamos a mencionar algunos de los más importantes para recordar cuáles son, digamos, estas obligaciones o estos temas en los cuales los estados tienen que hacer énfasis al momento de implementar sus políticas públicas para asegurarse que se están cumpliendo y que estamos, digamos, teniendo un plan sostenido para poder llegar a la implementación de estos derechos. Tenemos para empezar, tenemos lo que se conocen como los derechos civiles y políticos, que entre los cuales está, por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión, etcétera, y que tienen que ver sobre todo con el mantenimiento de un sistema democrático, de un sistema transparente, un estado de derecho donde se respeten las normas, se respeten las reglas, donde se respete a los ciudadanos su libertad de tránsito, su libertad de asociación, etcétera, ¿no? Estos, digamos, los derechos
más básicos que siempre tienen que ser asegurados desde la administración pública. Tenemos también toda una serie de derechos que son respecto a lo que es, por ejemplo, la administración de justicia, que es un tema importante y bastante polémico en nuestros países, en los cuales el Estado tiene que asegurarse que cumpla, por ejemplo, estándares que aseguren que este sistema de justicia en todas sus instancias y en todas sus modalidades puedan respetar el debido proceso, la independencia judicial, que haya mecanismos, por ejemplo, para tratar algunos problemas graves que hay en nuestros países, como el narcotráfico, como la trata de personas, que afecta a muchas poblaciones, sobre todo poblaciones indígenas de zonas rurales. Tenemos que ver que en nuestros países se haga esfuerzos para que ya no existan casos de tortura. Tenemos que ver que haya dentro de las decisiones del Poder Judicial una predictibilidad, ¿no? Que el Poder Judicial finalmente sea confiable para que solucione los problemas de los ciudadanos. Tenemos otro grupo de otros estándares de derechos humanos que más bien tienen que ver un poco ya con los niveles, la calidad de vida de la población, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho a que el Estado dé las condiciones para que las personas puedan salir de la pobreza, que cuenten con seguridad social, que tengan derecho a un trabajo estable, el derecho a sindicalizarse, etcétera, ¿no? También tenemos, y como ya lo he mencionado ahora, además ha sido priorizado, ha sido jerarquizado por encima de todos los demás por la Asamblea de la ONU para hacer, digamos, nuestro objetivo prioritario en los próximos años, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, para asegurar que tengamos un medio ambiente sano, para dejar a las siguientes generaciones, y todas las políticas públicas del Estado deberían asegurarse que están cumpliendo con ser políticas que respeten esta visión, digamos, de cuidado del medio ambiente, esta visión de respetar los recursos naturales y lograr su sostenibilidad. Tenemos otro grupo también de derechos que podríamos decirlo un poco más sociales, un poco más, digamos, de ciertos colectivos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, dentro de nuestros países, sobre todo los países sudamericanos, los países latinoamericanos, tenemos un grave problema de discriminación, de racismo todavía hacia ciertos sectores de nuestra población. Tenemos mucho machismo y por lo tanto los estados tienen que asegurarse que sus políticas tengan un enfoque fuerte de equidad de género. Tenemos problemas con los derechos de los niños, con los derechos de los ancianos, de los discapacitados. Tenemos también problemas con los derechos de la gente que migra, de la gente que se traslada de un lugar a otro por una serie de factores. Tenemos también problemas con los grupos específicos, por ejemplo, de LGTBI, los grupos que tienen derechos diferentes por su orientación sexual, y esto a veces no es respetado de manera adecuada desde los estados. Y tenemos también ahora un grupo de derechos que es bastante importante para los países andinos, sobre todo, que son los derechos de los pueblos indígenas, de los cuales vamos a ver en las siguientes semanas de manera un poco más detallada, junto con el tema de género y junto con el tema de desarrollo sostenible, todo lo que son los derechos de los pueblos indígenas, que también en cualquier medida que tome el Estado tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, cuando un Estado va a hacer una política, digamos, de titulación de tierras, tiene que asegurarse que esa política está respetando los objetivos del desarrollo sostenible, que esta política no va a causar mayores daños al medio ambiente, que esta política tiene un adecuado enfoque de género, que esta política está siendo consultada con las poblaciones indígenas, etcétera, ¿no? Hay una serie de requisitos que tienen las políticas para poder respetar, como se ha dicho ya, los estándares de derechos humanos. Ahora, ¿cómo se controla que los estados puedan respetar estos estándares a nivel internacional? Hay una serie de mecanismos. Solamente quisiera resaltar, por ejemplo, algo que todos ustedes deben conocer seguramente, que a nivel de lo que es el sistema de Naciones Unidas tenemos el grupo de trabajo que realiza el examen periódico universal a los países, en el cual les va pidiendo informes sobre el cumplimiento de estos diferentes pactos internacionales y estos diferentes estándares de derechos humanos, y en los cuales este grupo de trabajo revisa en qué puntos los estados están teniendo mayores dificultades y le va haciendo una serie de recomendaciones a los estados para que puedan mejorar varios puntos del trabajo que se está realizando, de las acciones que está realizando ese Estado dentro de lo que es el tema de cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, en el caso del Perú, en el último examen universal del que tenemos información,
El Estado peruano ha informado una serie de medidas importantes, como por ejemplo la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación de una oficina de prevención de conflictos con las comunidades, la creación de un Ministerio de Cultura, de un Ministerio de Inclusión Social enfocado en la superación de la pobreza de las poblaciones más vulnerables, etcétera. Sin embargo, este grupo de trabajo le sigue pidiendo al Estado peruano que ponga mayor énfasis en varios problemas que se siguen enfrentando, sobre todo en la discriminación y racismo que sufren las poblaciones indígenas y las poblaciones afroperuanas, que se mejoren los mecanismos de consulta previa para los pueblos indígenas, que se trabaje en los temas de educación, en los temas de identidad, que hay todavía casos de trabajos forzosos, hay problemas con la justicia transicional que hemos tenido en el Perú luego de la época del terrorismo y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Todavía hay muchas cosas ahí que están pendientes, y además en el tema de los conflictos sociales que se siguen produciendo entre empresas y comunidades campesinas o nativas. Ese mismo caso se da en los otros países, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Colombia, donde los mecanismos de la ONU le van diciendo al Estado, a cada estado, cuáles son los puntos en donde todavía encuentra cierta debilidad, y porque además se tiene como además de los informes que el Estado presenta, se tienen los informes que presentan las organizaciones de la sociedad civil o otro tipo de organismos que van dando información también a los mecanismos internacionales para que puedan controlar de mejor manera el trabajo del Estado. Entonces, bueno, los invito a leer los textos que vamos a tener en esta semana para conocer con mucho mayor detalle esos estándares y los mecanismos de control, y a nivel de cada uno de los países estos estándares internacionales son desarrollados a nivel de lo que son planes, por ejemplo, de derechos humanos, a nivel de lo que son algunas leyes, a nivel de la instalación de algunas oficinas, algunas políticas y algunos lineamientos que son obligatorios para cada uno de los estados, y que vamos a revisar con un poco mayor detalle en las próximas clases, como he dicho, en 3 temas que hemos escogido, que es el tema de género, el tema de interculturalidad y el tema de desarrollo sostenible. Bueno, en todo caso, les agradezco por su atención y estamos conversando en la próxima clase.